Buenas tardes, noches a todos, bendiciones para todos, infinitas gracias por querer seguir estando aquí. Vamos a hacer esta 12ª conexión del compendio y hemos decidido estudiar también el libro de Ausencia Felicidad de San Kenneth Wapnick, la historia de Helen Schucman, la escriba de Un Curso de Milagros, editado por El Grano de Mostaza. Recomendamos a todos su compra tradicional y vamos a comenzar a leerlo desde el capítulo 1, El cielo y Helen, introducción, y vamos a hacerlo con nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y le damos las gracias al Maestro Jesús por llevarnos tan dulce y amorosamente de la mano. Gracias a todos. Santa Rosy Zuzunaga, Santa Esmeralda Bravo, Santa Eva Castemer, buenas tardes, Santa Esmeralda, San José Luis Acevedo, Santa María del Mar Ríos Rivera, gracias, bendiciones para todos. Pues capítulo 1, El cielo y Helen, introducción. Muy bien, Santa Esperanza. Mucho más allá de todas las circunstancias materiales y psicológicas de la vida de Helen, se puede encontrar una tensión subyacente que fluye a lo largo, casi desde su nacimiento, y que en su intensidad adopta proporciones cuasi cósmicas. Era un conflicto entre dos identidades que se excluyen mutuamente y un conflicto que pareció no haberse jamás resuelto en verdad, ciertamente no en la percepción del mundo. La dinámica de este conflicto fundamental es central para que se entienda la vida de Helen, tanto previa a su labor como escriba de Un Curso de Milagros, así como durante y posterior a esta labor. Poco tiempo después de haber comenzado a dictarle el curso a Helen, Jesús le regaló lo que se llamó una revelación especial, la cual refleja en realidad el ser espiritual de Helen, al cual me referí en el prefacio. Él le dijo: eres totalmente hermosa, un perfecto rayo de luz pura. Ante tu hermosura, las estrellas quedan paralizadas y se inclinan ante el poder de tu voluntad. ¿Qué saben los niños de su creación, excepto lo que su creador les dice? Fuiste creada por encima de los ángeles, porque tu función entraña la creación así como la protección. Tú, que eres a imagen del Padre, necesitas hacerle reverencia únicamente a Él, ante quien me arrodillo contigo. Una referencia a una experiencia que Helen tuvo antes de que fuese la escriba del curso. Véalo más adelante, página 106. Y, sin embargo, la opinión que Helen tenía de sí misma era bien distinta, y se sentía muy incómoda con la estimación que Jesús le tenía, y no podía aceptarla. En una visión que precedió a la escritura real del curso, y la cual citaremos en su totalidad en el capítulo 5, Helen se vio a sí misma hincada ante una sacerdotisa muy santa, también un símbolo de la verdadera inocencia de su ser. Por largo tiempo Helen no podía mirar la cara de la sacerdotisa, por miedo a la condenación que estaba segura habría de ver allí. Finalmente, miró directamente a la sacerdotisa. Cuando lo hice,
Se me saltaron las lágrimas. Su cara era amable y llena de compasión, y sus ojos trascendían cualquier descripción. Ella no sabía nada respecto a mí que mereciese condenación. La amé tanto que literalmente caí de rodillas ante ella. Las líneas iniciales de la lección 93 del libro de ejercicios sirven como una poderosa aseveración en la cual se resume el concepto negativo que Helen tenía de sí misma, un concepto que en un nivel todos compartimos. Ella lo escondió exitosamente del mundo, pero no tuvo el mismo éxito en esconderlo de sí misma. Crees ser la morada del mal, de las tinieblas y del pecado. Piensas que si alguien pudiese ver la verdad acerca de ti, sentiría tal repulsión que se alejaría de ti como si de una serpiente venenosa se tratase. Piensas que si la verdad acerca de ti te fuese revelada, te sobrecogería un horror tan grande que te apresurarías de inmediato a quitarte la vida. Libro de ejercicios, lección 93, primer párrafo, frases de la 1 a la 3. Este conflicto fue poderosamente experimentado por Helen en los acontecimientos sucesivos que ocurrieron en el sur de Francia y en Londres, durante un periodo cuando aún estaba tomando el dictado de un curso de milagros. Antes de quedarme dormida en Francia una noche, un sentido de fortaleza y de dicha increíble surgió en mí, comenzando en el área del pecho y ascendiendo hasta mi garganta y hacia los brazos. Por varios minutos sentí como si pudiese extender los brazos y tocar el mundo entero y a todos los que lo habitaban. Mi sentido de cercanía con ellos era intensamente dichoso. Posteriormente, en Londres, esa feliz experiencia tuvo una aterradora contraparte en la forma de una sensación de horror sorprendentemente clara. Una tarde me acosté para descansar brevemente antes de prepararme para la cena. Muy inesperadamente se apoderó de mí una rabia asesina tan intensa y tan completamente indiscriminada que literalmente, temblando, me levanté de un salto. Una cosa grotesca, odiosa, parecía surgir en mí e invadir todo mi cuerpo. Estas dos experiencias presentaban un contraste tan chocante que parecían representar el cielo y el infierno. Helen me describió esta última experiencia como una en que se sentía poseída por un odio tan intenso que en ese momento creía que podía destruir felizmente al mundo entero. La contraparte exacta de la experiencia anterior, cuando el amor, igualmente intenso en su magnitud, fluía a través de ella y abrazaba al mundo. Helen también experimentó un contraste similar en el periodo inmediatamente anterior al comienzo del curso. Ahí el contraste era entre una sacerdotisa buena y malvada. Retornaremos a esto en un capítulo posterior. En raras ocasiones Helen me expresaba la dolorosa realidad de que ella no sabía cómo amar. Ella sabía que su amor por mí, por ejemplo, como discutiremos en la parte 3, era distorsionado grandemente por sus propias necesidades de controlar su miedo a la pérdida y al abandono, así como el defenderse contra su odio subyacente por todos y por todo aquello de lo cual dependía. La llamada número 5 dice: un curso de milagros se refiere a esto como nuestra necesidad de especialismo, brevemente descrito en el resumen que se encuentra en el apéndice. Tan sensible a esta dinámica en otros y a las trágicas consecuencias personales de este albatros que el ego había colgado de nuestros cuellos, Helen también sabía
que ella no podía deshacerse de estas necesidades en ella misma. El conflicto persistente de quién era ella fluía a lo largo de la vida entera de Helen, como fluye un tema en una sinfonía. Cuando estudiaba la licenciatura, Helen escribió una composición, probablemente un ejercicio de redacción creativa, que trataba sobre un pececito que quería ser pájaro. Y luego, al ser capaz de volar, deseaba ser pez nuevamente. Mas a través de todo, retenía una insatisfacción fundamental con su suerte en la vida. Aunque escrito con una más que leve ironía, empezando por el título, el cual tomó prestado del segundo soneto de Shakespeare, el breve relato refleja la incapacidad de Helen para decidir quién era ella. Este comienza y finaliza con una graciosa nota a su profesor. Él solo lloraba su desventura. Ciertamente usted merece algún tipo de explicación por esto, pero todo lo que puedo decir es que se me ha estado ocurriendo por algún tiempo y estaba destinado a ocurrir tarde o temprano. Lo haré tan breve como pueda. Él solo lloraba su desventura. Érase una vez que, en el fondo del mar, vivía un triste pececito, y todo el día lo pasaba sentado en una roca, y cantaba para sí mismo de manera melancólica, algo como esto. ¡Oh, un pájaro cuyas alas puede alcanzar y hasta el cielo volar! Tan feliz como pueda estar. Mas un pobre pececito que también desea volar debe quedarse por siempre en el fondo de la mar. Y más se entristecía, y todos los demás pececitos comenzaron a preocuparse por él hasta que un día convocaron a una reunión para decidir qué podían hacer por él. Y un bondadoso pez volador, plateado, estaba tan atormentado por su triste amiguito que accedió a prestarle sus alas para que tratase de ser pájaro por un tiempo, a ver cómo le gustaba. Cuando el desdichado pececito oyó esto, se alegró tanto que casi se olvidó de sí mismo y sonrió. Entonces el pez volador se despojó de sus alas y las ató alrededor del cuello de su amigo, y el pececito triste voló hacia el cielo y se sentó a descansar en la rama de un sauce que habitaba cerca de un arroyuelo. Por un tiempo era casi feliz al ser un pájaro, pero luego comenzó a sentirse más bien melancólico de nuevo y se cantaba una canción muy triste que decía algo así: en el fondo de la mar, tan cómodo como puede estar, durante todo el día un pez puede nadar. Es mucho más feliz que un pájaro en el aire, quien por siempre tiene que volar. Y se entristecía más y todos los pájaros que vivían en derredor quisieron consolarlo, pero no lo pudieron lograr. Y entonces, repentinamente recordó que en realidad él no era un pájaro. Así que voló de regreso al océano y le devolvió las alas al pececito volador y le explicó que ya no quería ser pájaro. Luego se dirigió tristemente a su roca y se cantaba una triste cancioncita que decía algo parecido a esto: ¿cómo quisiera yo ser justo en mi lugar? Un pájaro que en la mar pueda nadar, o un pez que hasta el cielo pueda volar, tan feliz como pueda estar. Y allí está, sentado a solas sobre la roca en el fondo del mar. Los demás peces nadan hasta él algunas veces y tratan de animarlo, pero ya nadie parece ser capaz de ayudarlo. Así que ahí está, y en verdad puedo decirle que lo lamento mucho, mucho.
no volverá a suceder. Este mismo tema del conflicto intrapersonal se expresaba gráficamente en varios sueños. Un sueño representativo, los otros se considerarán posteriormente, trataba de un pájaro que no podía decidir si su color era azul o si era gris, o incluso si era en lo más mínimo pájaro. La extraña y confusa gimnasia mental del pájaro, así como su comportamiento en su intento por lidiar con la precaria situación de su vida, hacían pensar en cómo la misma Helen lidiaba con su propia situación de vida tan conflictiva. El sueño ocurrió, dicho sea de paso, en 1940, cuando Helen tenía 31 años de edad. Como era su costumbre, Helen escribió el sueño como si fuese un cuento corto. El pájaro azul gris. La narración comienza con la línea «Érase una vez un pájaro azul», lo cual es solo parcialmente cierto. Sería más adecuado decir «Érase una vez un pájaro quien le decía a todo el mundo que era un pájaro azul». A decir verdad, era gris. Dado que esto era perfectamente obvio, las personas tenían la impresión de que el pájaro estaba algo confundido. Pero este no era el caso en absoluto. Tal parece que el pájaro vivía en la época de la Guerra Civil Americana, la cual a menudo llamaban la guerra entre los azules y los grises. Llamada número 6. Aquí y a lo largo del libro todas las elipsis son mías, a menos que se indique lo contrario. Él estaba especialmente interesado en el desenlace final, pero no tenía manera alguna de predecir qué lado ganaría. Y por eso sentía que era más seguro prepararse para cualquier eventualidad. Siendo un pájaro gris, razonaba él, lo mejor que puedo hacer es adoptar la posición de que soy azul. Luego, si los grises ganan, dirán, este pájaro es gris aun cuando él insiste en que es azul. Ya que es realmente gris, ¿qué importa lo que él cree que es? No le haremos daño. Por otra parte, si los azules ganan, dirán, este pájaro gris evidentemente cree que es azul. Ya que cree que lo es, ¿qué importa lo que realmente sea? No le haremos daño. Mientras tanto, el pájaro estaba viviendo en un árbol seco y podrido, completamente sin hojas debido a las interminables batallas. Las ramas estaban quebradas, las raíces estaban resecas y el tronco se inclinaba peligrosamente. Era, sin embargo, el único árbol que quedaba en pie después de tantos años de guerra, así que el pájaro no sabía a dónde más ir. Para poder mantener su equilibrio en el árbol, el pájaro se vio obligado a reclinarse progresivamente en la dirección opuesta para compensar la declinación de las ramas. Con el paso del tiempo, él se volvió bastante torcido, tanto así que ya no podría ser capaz de mantener el equilibrio en un árbol recto, incluso si algún día pudiese encontrar uno. Esto, sin embargo, no le preocupaba demasiado, puesto que sus oportunidades de encontrar un árbol recto eran bastante remotas. Lo que realmente le molestaba eran ciertos elementos contradictorios en toda la situación, los cuales se encontraban muy difíciles de reconciliar. Reconocía que, cuando un pájaro está en dificultad, se aleja volando. Mas había allí un pájaro quien, a pesar de sus muy difíciles condiciones de vida, no solo no se había alejado volando, sino que ni siquiera había tratado de hacerlo. Era posible, pensaba, que en realidad no fuese un pájaro en absoluto. Esto, por supuesto, explicaría por qué no se hubiese alejado volando. Pero también significaría que nadie podría considerar seriamente su problema básico como primordialmente una dificultad en percibir el color, lo cual habría de dejarlo tan pobremente equipado para lidiar con la paz como con la guerra.
Quizás afortunadamente, bajo las circunstancias, él tenía que admitir, como un pájaro práctico, que arreglárselas para vivir la guerra de principio a fin era probablemente lo más que él podía manejar. Ejércitos de ambos lados aparecían de la nada, destruyéndose unos a otros debajo del árbol. La tierra empapada de sangre temblaba debajo de ellos, y el ruido era ensordecedor. Probablemente no tenían conciencia del pájaro y de su árbol, pero los efectos en ambos eran devastadores. Sabiendo que posiblemente el árbol no podría durar mucho más tiempo, no tenía sentido alguno el preocuparse por lo que sería de él en una paz hipotética. La forma de Helen de lidiar con su crisis de identidad azul-gris, Dios-ego, era esencialmente aceptar el conflicto como real, negar el lado espiritual que la conectaba con Dios y de algún modo salir adelante con el asunto de la supervivencia de su ego en un campo de batalla empapado de sangre de un mundo en el cual ella sabía que finalmente no había esperanza. El árbol podrido en el cual vivía el pájaro representaba el concepto del yo de Helen, y el estado frágil de la vida del árbol reflejaba la propia percibida vulnerabilidad de Helen al vivir en el mundo. El hecho de que el pájaro se torciera en sus intentos de compensar la inclinación del árbol sugería el reconocimiento de Helen de que sus propios intentos por ajustarse a su situación de vida tal como ella la percibía también estaban torcidos y eran bastante inadecuados. Como un curso de milagros habría de enseñar posteriormente, no hay salida de un dilema así, a menos que el conflicto básico se traiga a la conciencia y se cuestione. Y era a este cuestionar a lo que Helen le temía, pues el mismo significaba el final de su mundo tal como ella lo conocía, un miedo al cual retornaremos en un capítulo posterior. Así pues, todas sus defensas estaban destinadas a mantener este conflicto fuera de su conciencia y a mantener seguro a su yo egoísta. Ciertamente, como se mencionará antes, la vida de Helen se caracterizaba desde su temprana niñez por el conflicto de estos dos yos, simbolizados en la tan ambivalente naturaleza de su relación con Dios y con Jesús, sin mencionar su relación con la Iglesia Católica Romana. El siguiente capítulo presenta una sinopsis de estos primeros años y pone de relieve la búsqueda de Dios efectuada por Helen. Pues vamos a comenzar el capítulo 2. Saludamos a todos los hermanitos, muchas gracias. Santa Carmen Cabanillas, Santa Gloria Galván, Santa Marta Gils, Santa Charo Machado, Santa Casey, San Antonio Moncholí, Santa Patricia Mongrut, San Chema Coloma, Santa Yus. Parece que se ha cortado un momentito la conexión, ahora volvió. San Chema, te amamos igualmente, gracias. San Elías Bracamontes, Santa Casey, Libremente, Santa Josefina Mendoza, Santa Jenny Boer, San José María Cruz, Santa Ana Estudillo, Santa Mo Chapela, San Alejandro Franco, Santa Laura Ojeda, San Danilo Siles, Santa Leticia Merchant, San Horacio Pérez, Santa Ana María García, Santa Rosy Corral. Maestra, muchas gracias por estar, te mando miles de abrazos de luz, gracias, igualmente, un honor caminar juntos. Pues vamos allá, capítulo 2, el cielo y Helen, los primeros años. El conflicto Dios-ego de Helen estaba simbolizado en las actitudes religiosas de sus padres. Como discutimos antes, sin embargo, estas experiencias tempranas y las actitudes de sus padres no eran las causantes, sino que simplemente reflejaban las distintas expresiones de este conflicto. El padre, químico metalúrgico de Helen, Sigmund Kohn, era mitad judío, su madre era luterana, pero estaba
tan desinteresado en la religión como se puede estar, y tenía lo que ciertamente parecía ser una totalmente objetiva falta de interés en el tema. La madre inglesa de Helen, Rose, también era mitad judía. Su padre había recibido la formación de rabino, pero ella resentía amargamente sus raíces judías y pasó la mayor parte de sus años adultos como una buscadora espiritual y estuvo vinculada con muchas expresiones distintas, cuando no siempre tradicionales, del cristianismo. Durante los primeros años de Helen, la familia tenía una institutriz alemana, la señorita Richardson, llamada número 7. Al menos este fue el nombre que Helen le dio en su autobiografía. Helen siempre tuvo una fobia en contra de que se usaran los nombres correctos de las personas. Vea adelante páginas 260-61, y por eso en la autobiografía no se le da el verdadero nombre a nadie. Los nombres de sus padres nunca se utilizaron. Yo expongo los nombres reales aquí, excepto el de la institutriz, de cuyo nombre real jamás tuve conocimiento, aunque ella no era inglesa tal como Helen me había informado. Vuelvo a repetir la frase. Durante los primeros años de Helen, la familia tenía una institutriz alemana, la señorita Richardson. Helen y ella tenían una relación bastante estrecha y compartían un secreto. La señorita Richardson era una católica devota quien rezaba su rosario regularmente, y a Helen le atraía la casi mágica cualidad de las cuentas azules y de las oraciones que acompañaban al ritual diario. Sin embargo, la señorita Richardson le dijo que ella no podía tener un rosario porque no era católica. Por otra parte, todos los domingos por la mañana, mientras aparentemente iban al parque, solían ir a la iglesia católica, la cual posteriormente Helen describía como algo que para ella era entonces uno de los lugares más hermosos que jamás había visto en toda mi vida. Repito, puesto que no era católica, a Helen le dijeron que no podía entrar, por lo cual ella esperaba en el vestíbulo hasta que la misa terminara. Mas Helen anhelaba estar adentro. Podía ver las flores y las velas y las estatuas a través de un pequeño espacio entre las dos grandes puertas. Algunas veces oía música y la voz de un hombre diciendo cosas que yo no entendía. Había un olor rico también. Una vez me escabullí en una capillita que había al lado de la iglesia. Había allí una estatua de una hermosa señora, María, con una luz alrededor de su cabeza y flores y velas en el jardincito frente a ella. Todos allí tenían cuentas como las de la señorita Richardson. Quería quedarme allí, pero decidí no hacerlo porque tenía miedo de que a la señorita Richardson no le pareciera, puesto que yo no era católica. Pero decidí ser católica cuando fuese grande, de modo que pudiese quedarme tanto tiempo como yo quisiera. Una amiga católica de la señorita Richardson también era una institutriz a cargo de una niña católica. La niña y Helen se hicieron amigas, y ella le hablaba a Helen de las ventajas de ser católica, de rezarle a Dios y a la Santísima Virgen, y de recibir lo que uno quisiera. Además, a Helen le dijeron que, a menos que uno no fuese católico, ardería en el infierno. Aterrada por este pensamiento, Helen habló con la señorita Richardson, quien le sugirió que hablase con sus padres, puesto que los niños generalmente tienen la misma religión que sus padres y tal vez ellos me podían explicar las cosas. Sin embargo, ella trató de consolar a Helen diciéndole que no tenía que temerle al infierno, puesto que oraría por ella. Helen sí habló con su padre sobre el tema, pero éste le dijo que él no creía en Dios y no tenía interés alguno en la religión, y que él creía que las personas debían tomar sus propias decisiones en torno a la religión. Helen le preguntó acerca de su mamá, quien no se encontraba en casa en ese momento, y él le dijo que ella tenía algún tipo de religión, pero que él no sabía mucho sobre la misma.
Era evidente para Helen, sin embargo, que él no tenía muy buen concepto de ello y que además no le interesaba particularmente. Helen insistió, y ella y su padre tuvieron una de las muy pocas conversaciones reales que jamás sostuvieron. Él le explicó a Helen que uno podía ser religioso sin creer en el infierno, un alivio para Helen, y que él no creía que ella debía preocuparse por el asunto. A insistencias de Helen, él le enseñó entonces una oración judía, puesto que Helen quería desesperadamente ser algo y el ser judía le hubiese bastado. La oración comenzaba con las palabras «Señor Dios de Israel». Helen olvidó el resto rápidamente. Entonces Helen le preguntó sobre la religión de su madre y específicamente si habría la posibilidad de que se convirtiera en judía, pero su padre simplemente se rió y le dijo que no era probable. Helen parecía satisfecha por el momento y rápidamente regresó a su habitación armada en contra del infierno con su nueva oración y con la noción de que era judía. Esa noche, mientras ella, la señorita Richardson, rezaba su rosario, yo decía «Señor Dios de Israel», una y otra vez para mis adentros. Estaba muy emocionada por ser judía. Yo había sospechado durante mucho tiempo que me faltaba algo, y ahora, que era judía, esperaba que todo se arreglase. No obstante, no le mencioné mi religión a mi madre. De algún modo sentía que a ella podría no gustarle. Helen tenía cerca de 5 años para esa fecha, y aproximadamente un año más tarde la señorita Richardson regresó a Alemania y le prometió a Helen que seguiría rezando por ella. Helen siguió recitando su oración, pero su fe en el poder del Señor Dios de Israel para protegerla terminó abruptamente cuando un dolor de estómago fingido, diseñado para que su madre no la dejara sola por la noche, resultó en una apendectomía de emergencia, aunque totalmente innecesaria. Gritando «Señor Dios de Israel», mientras la conducía a la sala de operaciones y la anestesiaban, Helen, en una posición característica, culpaba a Dios de la debacle. Mientras se recuperaba en el hospital, Helen decidió que lo más probable era que no hubiese ningún Dios judío en verdad, razón por la cual su padre había dejado de creer en él, así que no había razón alguna para que ella continuase siendo judía. Durante su estadía en el hospital, Helen y su madre tuvieron una conversación relativamente rara en torno a la religión, con la esperanza por parte de Helen de que tal vez a su madre se le ocurriese una solución religiosa para ella. Contrario a su padre ateo e indiferente, la madre de Helen estaba bastante dispuesta a hablar del tema abiertamente, como Helen indica. Ella dijo que aún estaba en la búsqueda, pero sí creía en Dios, pero aún no estaba segura cómo. Me contó lo relacionado con su religión desde que era muy niñita. Yo estaba muy sorprendida al descubrir que ella misma había sido mayormente judía también. A ella, sin embargo, no parecía agradarle mucho los judíos. Mi madre era ahora una teosofista. Trató de explicármelo, pero no llegué muy lejos con eso. Lucía calmada y feliz mientras me hablaba de ello, y algo así como un brillo cubría su cara. Trataba de entender lo que me decía, pero no tenía mucho sentido para mí. En respuesta a una petición de Helen, su madre le enseñó una oración. Era sencilla y bastante corta, y ella me la repitió hasta que la aprendí de memoria. Entonces me dijo que se sentía muy contenta de que yo estuviese interesada en la religión y me exhortó a que le pidiera a Dios que me ayudase. Ella estaba segura de que Él me mostraría el camino. Me parecía que ella estaba teniendo problemas en encontrar el camino para sí misma, pero no me gustaba mencionárselo. Después de todo, ella estaba tratando de ayudar. Me dijo
que cuando regresáramos a casa diríamos la oración juntas todas las noches. Le dije que eso me parecía muy bien. Después de unos pocos días dejamos de hacerlo. Ya no lo sentí en verdad. Yo no lo sentí en verdad. No quería decírselo, pero jamás creí que la oración sirviese de mucho. Al cabo de un mes, yo ya lo había olvidado. La ambivalencia de Helen hacia Dios estaba expresada en otra redacción para la universidad, donde la protagonista, la niña de 6 años, Elizabeth Jane, suena mucho como la Helen niña de la autobiografía. Dios y Elizabeth Jane. Cuando Elizabeth Jane tenía 6 años, murió su padre, y su madre le explicó que Dios se lo había llevado a casa. Ahora bien, Elizabeth Jane amaba a Dios y estaba acostumbrada a lograr que Dios hiciese cosas más bien inexplicables, así que esto no le sorprendió de manera especial. Pero cuando comprendió que no vería a su padre de nuevo hasta que ella no llegase al cielo, sintió que, si bien, por supuesto, Dios solo hacía lo correcto, él le debía algún tipo de explicación por esto. Elizabeth Jane siempre había creído que Dios vivía cerca de la gran conífera que crecía en el jardín detrás de la casa, y que, si ella alguna vez quería hablar con él sobre algo, lo podía encontrar allí. Fue al jardín ahora. Elizabeth Jane se sentó sobre la grama, debajo de la conífera, donde esperó a Dios durante mucho rato. Observaba las pesadas piñas lloradas desde el árbol y escuchaba al viento que volaba a través de las ramas, haciéndolas resonar al chocar unas con otras. Pero Dios no parecía estar en el jardín ese día. Cuando el cielo se comenzó a oscurecer, se levantó y entró lentamente en la casa. Aquella noche, la madre de Elizabeth Jane vino a darle el beso de las buenas noches y se sentó en la cama y tomó a su hija entre sus brazos y lloró. Luego la recostó en la cama, la besó y le dijo que recordara rezar sus oraciones antes de dormirse. Elizabeth Jane asintió gravemente. Su madre la arropó y dijo: «No te olvides, mi amor», con voz un tanto temblorosa. Elizabeth Jane asintió gravemente de nuevo. Cuando su madre hubo cerrado la puerta, Elizabeth Jane permaneció tendida en la cama y pensó en su padre, y pensó en las lágrimas en la voz de su madre y en la conífera. De pronto recordó la promesa que le hizo a su madre, así que cerró los ojos, juntó las manos y dijo: «Dios querido», y se detuvo. Entonces se volteó y se quedó dormida. Pasó algún tiempo en el relato autobiográfico y la próxima vez que Helen mencionó la religión fue en referencia a una experiencia que tuvo a la edad de 12 años, cuando su familia fue a Europa. La última parte del viaje fue una visita a Londres, ya que la madre de Helen estaba interesada en ver el famoso santuario de la Santísima Virgen María. Helen estaba, en sus propias palabras, profundamente impresionada con la gruta, la cual estaba atiborrada de muletas y aparatos ortopédicos desechados, y le encantó la estatua de la Santísima Virgen de pie sobre una roca inmensa, la cual ella podía ver desde el balcón de su habitación en el hotel. Incluso compró un rosario, una medalla de María y una botella llena con el agua bendita y sanadora que fluía de la roca sobre la cual estaba la estatua. Helen y su madre asistieron a la misa en la gruta y se quedaron para un hermoso servicio que hubo después. Era sábado y había incluso más flores y música y procesiones. Que de costumbre. La gente rezaba por doquier. Todo era muy, muy hermoso. Le pregunté a mi madre si ella había sido católica alguna vez y me dijo que no. Pero se podía ver.
que estaba cediendo. Extremadamente conmovida por sus experiencias y tentada a creer en Dios nuevamente, Helen decidió hacer un trato con él. De pie en su balcón aquella noche, le dijo a Dios que ella creería en él y en sus milagros y se convertiría en católica también si él le enviaba a ella un milagro. Por favor, Dios, dije en voz alta, yo sé que no soy católica, pero si todo esto es verdad, ¿me enviarías un milagro de modo que pueda creer en ti? Yo ya había decidido cuál sería el milagro. Cerraría mis ojos y diría 3 Aves Marías. Entonces, si veía un meteoro en el cielo cuando abriese mis ojos, ese sería mi milagro. Cuando abrí los ojos, el cielo estaba lleno de estrellas fugaces. Observaba en pasmoso silencio y entonces murmuré, es mi milagro. Dios realmente lo envió. Miren, oh miren, es mi milagro. La dicha y la fe de Helen duraron muy poco. Sin embargo, cuando el cielo se oscureció nuevamente, ella comenzó a racionalizar su milagro. El guía turístico les había hablado de la frecuencia con que ocurrían las lluvias de meteoros en esta época del año. Uno puede ser fácilmente engañado por este tipo de cosa, razonaba ella. Y finalmente, si las estrellas fugaces eran realmente obra de Dios, entonces él se habría ocupado de que ella creyese en su milagro, lo cual ella comenzaba a no hacer muy rápidamente. Me había tornado profundamente sospechosa de todo el asunto. Incluso sentí un poco de ira al respecto. Quizás, dije para mis adentros, el agua y las curaciones y las muletas eran todas como la lluvia de meteoros. La gente simplemente creía que eran milagros. Todo podía suceder de ese modo. Por otra parte, continuó Helen, el milagro sí ocurrió tal como ella lo pidió. Y además, ¿qué tal si Dios se enfadaba con la ingratitud y la incredulidad de ella? Si existía un Dios, a él podía no gustarle la forma en que yo estaba tomando su milagro. Aquí hay una llamada con respecto a él, la 8. Interesante por demás, a tono de su pose como atea durante sus estudios de posgrado, lo cual discuto más adelante, aquí Helen no escribe con letra mayúscula los pronombres relacionados con Dios. Posteriormente, sin embargo, era muy insistente respecto al uso de la letra mayúscula en la mayoría de las palabras asociadas con lo divino. Vea más abajo, página 389. Si existía un Dios, a él podía no gustarle la forma en que yo estaba tomando su milagro. Tal vez yo no me estaba mostrando agradecida. Si Dios se había tomado la molestia de enviar un milagro especialmente para mí, puede que no se tomara bien todo este escepticismo. Y si existía un Dios, entonces también tenía que existir un infierno para todas las personas que no le estuvieran agradecidas. Incapaz de resolver su problema, el cual rápidamente estaba adoptando proporciones mayores en su mente, Helen decidió finalmente que no era necesario que tomase una decisión de inmediato. Y ahí quedó el asunto de Dios, de los milagros y de la Iglesia Católica, por decirlo así. Sin embargo, a lo largo de su vida, Helen no perdió su fascinación y atracción por el catolicismo. Años más tarde, reflexionaba en torno a este periodo. Cuando era más joven solía entrar en las iglesias católicas con bastante frecuencia. Me llevaba bien con la Santísima Virgen, pero no tomaba en cuenta a Dios para nada. Siempre iba por el lado de la iglesia donde estaba la estatua de ella. Me gustaba la iglesia y las velas y especialmente los servicios dedicados a la Santísima Virgen. Solía unirme en los cánticos y presignarme y sentirme como todos los demás. Cuando decidí ser una gran poeta, vea más adelante, me compré un rosario de plata
e iba a la iglesia católica todos los días. Me hincaba como todos los demás y rezaba mi rosario, pero en vez de decir los Ave Marías, en su lugar pronunciaba el nombre de un poeta famoso. Cuando decidí ser una gran pintora, usaba los nombres de grandes pintores. En mi papel como una gran cantante, recitaba los nombres de óperas en las cuentas. En cuanto a su madre y las experiencias en Lourdes, Helen escribió: mi madre había cambiado su religión nuevamente, pero no discutía mucho conmigo, y a mí no me gustaba planear el asunto. Todavía yo usaba mi medalla de la Santísima Virgen, pero aún no había llegado a una conclusión definitiva sobre mi milagro. Me acordaba del mismo de vez en cuando, pero siempre aplazaba tomar una decisión firme. La religión, no obstante, alzó su cabeza alrededor de un año posterior a la experiencia en Lourdes, a través de la criada de la familia, Georgia. Georgia y Helen habían estado muy unidas por algún tiempo, pero su amistad se hizo más profunda cuando la familia se mudó a un apartamento más pequeño, después de que Adolf, el hermano de Helen, 14 años mayor que ella, contrajo matrimonio y se mudó. Georgia procedía de Alabama y no tenía familia en Nueva York, por lo cual los Cons, y particularmente Helen, se convirtieron en su familia. Georgia era una bautista profundamente religiosa. Creo que realmente sería baptista, ¿no? Pero bueno. Y Helen desarrolló un fuerte interés en su religión. Su iglesia creía que el infierno era real, me dijo ella, pero yo deduje que ella misma creía en un Dios bastante amigable y que no iba por ahí asustando a la gente con el fuego infernal y la condenación. Además, aunque él no molestaba a sus hijos, exigiéndoles cosas irrazonables, no los defraudaba y arreglaba las cosas de modo que siempre les salieran bien al final. Esto sonaba lo suficientemente bueno para mí. Yo no estaba muy segura de que todo me saldría bien. Helen iba todas las noches a la habitación de Georgia a leer la Biblia. Era muy bueno hacerlo antes de acostarse, observaba Helen. Luego, un domingo, Georgia invitó a Helen a que le acompañara a su iglesia, y a duras penas Helen podía contener su entusiasmo cuando viajaban juntas al sector norte de la ciudad. Georgia decía que Dios estaría esperándonos y ella generalmente tenía razón. Antes del servicio, Georgia me llevó justo hacia el frente de la iglesia y me presentó al ministro, quien me dijo: «Dios te bendiga». Luego Georgia y yo nos sentamos juntas y esperamos al Señor. Las personas de la iglesia de Georgia cantaban canciones muy distintas a las que yo jamás había escuchado. Eran breves melodías sencillas y hermosas. Las personas las cantaban una y otra vez y comenzaban suavemente y cada vez cantaban más y más alto. Todo se tornó muy lindo. Todo se tornó tan lindo que se te podían saltar las lágrimas. A muchas personas les ocurría, pero la mayoría de ellos se ponían muy felices y comenzaban a dar palmadas y a golpear el suelo con los pies al compás de la música. Llamada número 9. Este parecía ser el génesis del amor que Helen sintió durante toda la vida por los espirituales negros. Vea la página 441. Algunos incluso se subían sobre sus asientos o se salían a las naves y comenzaban a gritar. Yo sabía que se estaban sintiendo de maravilla, aun cuando no podía entender la mayor parte de las palabras que estaban diciendo en voz alta. Ni siquiera estaba segura de que hablasen inglés. Llamada número 10. Aquí Helen se refería al fenómeno pentecostal de hablar en lenguas, uno de los dones del Espíritu Santo descritos en el Nuevo Testamento. Era obvio, no obstante, que se llevaban bien con Dios y estaban acostumbrados a hablarle de este modo.
Al principio todo esto me sorprendía. Siempre me había dirigido a Dios formalmente y difícilmente con intimidad. Por un rato no sabía cómo interpretar este enfoque y hasta sospechaba que podía ser un error. Pero pronto mis pies comenzaron a llevar el ritmo de la música. Un poquito después estaba dando palmadas y aún un poco más adelante estaba cantando con voz alta como todos los demás. Georgia se balanceaba hacia atrás y hacia adelante con sus ojos cerrados, pero de vez en cuando me echaba una ojeada y me sonreía. Estaba sintiéndome feliz y muy a gusto. Luego el ministro nos dio una plática maravillosa. Nos contó todo lo que Dios dice del cielo y de la salvación. Nos dijo que este mundo no era nuestro hogar real y que nos aguardaban cosas maravillosas. Algún día, dijo él, todos estaríamos para siempre con el Señor. Lo único que necesitábamos era tener fe. La fe era un don de Dios y a cualquiera que se lo pidiese le sería concedido. Cantábamos un poco más y todo el mundo salió afuera a darle la mano al ministro. Cuando llegó mi turno, él me preguntó cómo me había gustado el servicio y le dije que me había parecido maravilloso. Me dijo que debía volver y me dio una palmada en el hombro. Ahora que había sido especialmente invitada, yo asistía a la iglesia con Georgia tantas veces como me era posible. En la iglesia yo oraba y cantaba con todos los demás, pero afuera, cuando yo trataba de hablarle a Dios, nunca estaba realmente segura de que hubiese alguien ahí que me escuchase. Faltaba algo, y finalmente un día averigüé qué era. Georgia me llevó un domingo a un servicio bautismal. Las personas usaban unas túnicas blancas y estaban de pie junto a una piscina de mármol frente a la iglesia. El ministro, quien ahora era un gran amigo mío, estaba en la piscina y reclinaba a cada persona suavemente hacia atrás, adentro del agua. Después salían por el lado opuesto de la piscina y se unían a las filas de los redimidos. Yo estaba muy impresionada. Antes de la ceremonia, el ministro había dicho: aquellos que se van a bautizar hoy han venido a cumplir con los deseos del mismo Señor. Él nos ha dicho que tenemos que bautizarnos para ser salvados. A menos que te bautices, no puedes ser puro de corazón, y a menos que seas puro de corazón, no puedes ver a Dios. Llamada número 11. Uno de los pasajes bíblicos más favoritos de Helen era la primera epístola de Juan 3:2-3. Queridos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Ver el tema 3:2, 5:10, el tema 11:8:2 y el tema 38:5 de las líneas 8 a la 9. Eso es, pensé para mis adentros. Tienes que bautizarte antes de que puedas ver a Dios. Yo no me había bautizado. Eso era lo que faltaba. Tenemos alguna hermanita que pareciera que nos ha pedido ayuda. Santa Ninfa Mendoza, Santa Melba, Neto, Santa Gladys, Agüello. Hola Santa Hilda, Maestra Divina. Hola a todos, infinitas gracias. Santa Cecilia Cordero, San Salvador Palma, Santa Max Arguedas, Santa Lupita Bonilla, Santa Cecilia Cordero. No puedo explicar cómo siento el cielo desde que comencé con este curso. Aunque es intermitente esta experiencia, a más entrega al curso de milagros, más veces me siento feliz. Pues claro que sí, hermana milagrosa. Eso es lo que nos pasa a todos, que vamos comprendiendo que esto es la verdad y que la verdad
somos nosotros y que somos el amor, y la experiencia es cada vez más vívida, más real para nosotros. Somos espíritu. Santa Carmen Roldán, Santa Alicia, Alcira Cortez Daza. Hola maestra Hilda, ayúdame, enséñame a orar para yo poder mostrar y guiar a mis hijos. Amén. Pues Santa Alcira, la manera de orar es aquietar al ego. Por ejemplo, puedes hacer la invocación de la página 30. Estoy aquí únicamente para ser útil, Padre. Porque nuestro papel es hacer a un lado al ego y simplemente escuchar a Dios en una actitud de agradecimiento. Te estoy agradecida, Padre, porque ya me lo has dado todo. Y ahí escuchar a Dios, hablarle a nuestro altar. Una mente dedicada a Dios es un altar devoto de la verdad. Y ahí recibirás guía, recibirás toda la inspiración que necesites para guiar a tus hijos, a tus hermanos hijos. Amén. Santa René Carrasco, Santa Constanza Herrero Ontiveros, Santa Carol Recinos. Hola, ¿entonces Helen se bautizó? Pues pareciera ser que sí, un poco más adelante. Ya lo leeremos. Si os parece bien, hoy lo vamos a ir dejando aquí, aunque voy a ver las referencias que nos ha comentado del capítulo. El tema 3, 2, 5, 10, capítulo 3, epígrafe 2, el párrafo 5, 3, 2, párrafo 5, de la 5 al 10. Párrafo 5, la frase 10. 3, 5, 10. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. He dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Eso es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no adolecen de una percepción distorsionada. Voy a leer el párrafo entero porque pareciera que la referencia sería tema 3, 2, epígrafe 2, 5, 2.10, debería ser el tema 3, 2, vale, es que he leído equivocadamente, perdón. El 5 sería el párrafo 5, que es: nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos de su Padre, y sería la frase 10, que dice así: esto es lo que la Biblia quiere decir con: cuando Él aparezca o sea percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es. Eso es. Y en el tema 11, el epígrafe 8, el párrafo 2. 11, 8, 2. Capítulo 11, epígrafe 8. Capítulo 11, Dios o el ego. 8, el problema y la respuesta, el 2. La Biblia os dice que os volváis como niños. Los niños reconocen que no entienden lo que perciben y por lo tanto preguntan cuál es su significado. No cometas la equivocación de creer que entiendes lo que percibes, pues su significado se te escapa. Mas el Espíritu Santo ha preservado su significado para ti, y si tú le permites que lo interprete, Él te devolverá lo que tú despreciaste. Sin embargo, mientras creas que sabes cuál es el significado de lo que percibes,
no verás la necesidad de preguntárselo a él. Y en el tema 30, el epígrafe 8, párrafo 5. Tema 30, 8, párrafo 5. Frases de la 8 a la 9. Y verás al Cristo en él, porque permitiste que él viniera a ti. Y cuando él se te haya aparecido, tendrás la certeza de que eres como él, pues él es lo inmutable en tu hermano y en ti. Gracias. Gracias a todos de todo corazón, Santa Constanza, Santa Carol, Santa Alcira. Amén. Dios me la proteja y bendiga. Saludos desde Bolivia. Gracias, maestra. Igualmente estamos todos protegidos. No hay nada que temer. Agradecidos de que así sea. Bendito Hijo de Dios, santo, pleno, íntegro, puro, resplandeciente en el reflejo del amor de Dios. Bueno, pues continuaremos por aquí. Estamos en la página 35 para empezar en el párrafo que dice: Helen discutió esto primero con Georgia. Y seguiremos desde ahí. Todavía quedan unas cuantas páginas del capítulo 2 que no hemos dejado más o menos a la mitad. Y esto concluiría la parte 1. Y ya desde ahí iríamos a la parte 2. Pues infinitas gracias, hermanos milagrosos. Seguiremos ilusoriamente mañana. Creo que sí que se podrá porque tenemos una conexión con Colombia en que vamos a leer una de las oraciones del curso de la segunda parte del libro de ejercicios y pareciera que es desde las 11 de la noche, entonces no habría ilusorio problema para hacerlo. Gracias, bendiciones, os amo. ¡Mua! Gracias a todos, Santa Casey, Santa Alejandra Roldán. Gracias.